we will make America great again. Constitution of the United States, so help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. El ahora, ayer y mañana global. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque con los podcasts nunca se sabe cuándo y dónde te escuchan. Esto es Diplomacias y, sin solución de continuidad, vamos a abordar la segunda parte del episodio de Marruecos que dejamos en pausa. José Luis, Gustavo, si os parece, le doy al play y os hago la primera pregunta a bocajarro. Esta omnipresencia de Estados Unidos ahora en el problema o en el escenario marroquí parece que ha opacado al que era tradicionalmente el aliado, el mentor, aunque dejara el protectorado, dejó de ser el protectorado para convertirse en el protector, ¿no? De alguna manera, que es Francia, evidentemente, ¿no? Porque nuestro protectorado primero era mucho más pequeño, mucho menos potente, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, después de Segunda Guerra Mundial, pues nuestras posiciones no son las mismas que las de Francia. ¿Qué papel le espera a este aliado en la revisión de aliados que estamos haciendo, este aliado de Marruecos, que es Francia? ¿Qué ha perdido? ¿Qué le espera? ¿En qué situación está? Francia ha perdido poder militar, claro. Los franceses siguen pensando en la grandeur y ya es algo que no responde más que a sus deseos y sensaciones. Pero para Francia le queda la cultura. En la corte marroquí se habla el francés, no se habla ni siquiera el cherja. Y le queda también las operaciones de inteligencia. La Sûreté y la inteligencia francesa están muy implicadas en la formación y desarrollo de la inteligencia marroquí. Es decir, y luego también le ha quedado que es el válido dentro de la Unión Europea, que ha hecho que en muchas ocasiones, por ejemplo, por decir algo, las naranjas marroquíes se vendan mejor y más baratas en Europa que las naranjas españolas, que se supone que estamos dentro de la Unión Europea. Es decir, hay determinados acuerdos de socio preferente que ha vehiculizado Francia dentro de la Unión Europea, que ha permitido a la agricultura marroquí batir con éxito a la agricultura española, para gran indignación de murcianos, valencianos y demás. José Luis. Hombre, desde luego mantiene un poco su influencia, o sea, desde luego desde el Océano Atlántico, desde las costas de Senegal y Mauritania hasta las fronteras de Sudán, todavía gran parte de esos países, muchos de sus presidentes, desde luego se mantienen en el poder gracias a los contingentes armados franceses que en determinado momento pueden aparecer, restablecer a ese presidente y volver otra vez a Francia. Entonces esa labor de gendarme se mantiene. Sí que es cierto que desde luego esa caída, más que de gendarme es de guardia pretoriana. De guardia pretoriana total, y que va perdiendo desde luego esas influencias, porque muchos de los gobiernos no quieren estar tan supeditados a Francia, y por lo tanto esas reivindicaciones también de una mayor independencia económica, que ahí ya serían otros factores también a hablar, y también desde luego lo que ha sido los nuevos presidentes también franceses. O sea, antes hubo desde luego una grandeur con De Gaulle, incluso Mitterrand la mantuvo a su manera, pero desde luego con Sarkozy sí que se produjo ese proceso de anglosajonización de los movimientos de centro-derecha, que convirtieron desde luego, bueno, el Partido de los Republicanos en definitiva en una rama más utilizable e instrumentalizada por el Partido Republicano, pues como fue Valéry Giscard d'Estaing, que fue un poco el gran virrey de los intereses estadounidenses en el ámbito francés, ¿no? Así que en ese ámbito esa reivindicación de una mayor presencia francesa se ve también muy debilitada incluso por el propio Macron, que intenta desde luego en su carrera presidencial actualmente desde luego reivindicar unos ciertos valores franceses, pero desde luego es casi más una caricatura de lo que fueron los anteriores grandes políticos franceses en esa reivindicación de la grandeur de la France, ¿no? O sea que no esperamos la vuelta de Francia a África.
Como no sea que de repente hubiese un cambio de que alguno de los candidatos que verdaderamente están intentando abrir la gran lata del gaullismo nostálgico y se beneficie un poco de ese apoyo sociológico, que de momento no lo veo. ¿Qué más aliados tiene Marruecos? Marruecos forma parte de la Organización para la Unidad Africana. Y entra y sale de ella. Sí, claro, recordemos que quien financiaba esa organización era Gaddafi, así que era que pagaba las facturas, y con Gaddafi no se llevaban precisamente bien. Ahora su presencia es mayor precisamente por eso. Marruecos tiene muy buenas relaciones con las monarquías coronadas del Golfo Pérsico, con los Emiratos, con Arabia Saudí, con Qatar, con Bahrein, y mantiene también buenas relaciones con el Egipto del general Sisi. Bueno, y les han ayudado en las últimas guerras en Oriente Medio. Ha habido contingentes marroquíes. Sí, entre los 35 países que apoyan a Estados Unidos, por ejemplo, en el ataque al Irak de Saddam Hussein, había tropas marroquíes. Sin embargo, el rey jugaba un papel muy inteligente. Por un lado, permitía las manifestaciones de odio a los malditos occidentales que estaban matando musulmanes en Irak, y por otro enviaba tropas marroquíes a los malditos occidentales a matar musulmanes iraquíes en Irak. Es decir, era un papel ambivalente. ¿Por qué? Porque la situación interna en Marruecos necesita de un poderoso equilibrio. ¿Y el gobierno español piensa en el legado de Isabel la Católica? No, piensa que el gobierno español no piensa en legados. No, pero hay muchos hombres de Estado que sí lo hacen. Y el gobierno español, por fortuna, no es el único que dirige la nación española. Es decir, hay muchos foros de pensamiento y hay lo que también sería el Estado profundo español, es decir, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores muchos embajadores y muchos diplomáticos que sí piensan que España debe tener no solo la famosa influencia de las naciones de Hispanoamérica por herencia cultural, etcétera, ni solo la presencia en la Unión Europea, como pedía Ortega y Gasset, sino que tiene también una presencia en el Mediterráneo occidental, claro. Es que el control del estrecho, que ahora en el que competimos con los ingleses por su base colonial en Gibraltar, es fundamentalmente español. De hecho, hubo una conversación hace mucho tiempo en que Hassan II decía que entendía que el control del estrecho no lo podía tener una sola nación. Entonces, cuando España recuperase la soberanía de Gibraltar, él pedía que se comprometiera a entregarle a él Ceuta y Melilla. Ya. Es un cambio de cromos de... Sí, pero nos hubiera ahorrado muchos problemas, porque lo de Gibraltar no va a ocurrir precisamente pasado mañana. José Luis, ¿qué es España para Marruecos? Pues la misma línea un poco de lo de Gustavo. Es un gran competidor, desde luego, pues por las alianzas, desde luego, esencialmente de Estados Unidos. Y luego cómo aprovecha verdaderamente su buena relación que tiene con Francia, pues para salvar, desde luego, económicamente esa situación. Principalmente como ese Estado colchón, que es lo que estamos viendo, necesario de la Unión Europea y que, por lo tanto, favorece la apertura, casi como si fuese un miembro integrado dentro de la Unión Europea y privilegiado de todos sus productos para evitar inestabilidades de tipo interior, y se hace a costa esencialmente de los sectores agrícolas españoles, que son los máximos competidores, ya que a nosotros se nos madura la fruta antes que a la francesa por cuestión geográfica, pero la marroquí pues está madura antes que la española, y por lo tanto llega a unos precios desde luego mucho más baratos y desde luego con circunstancias sanitarias menores, ¿no? Un poco a niveles de evaluación. Así que estamos compitiendo un poco por ese mismo patrocinio, lo cual nos plantea problemas en los temas de reivindicaciones geográficas, incluso de uso de armamento. Tanto España como Marruecos compran armamento al mismo país y por lo tanto eso también podría plantearse problemas. Desde luego ambos sacamos la misma agenda de relaciones, de amistades, etcétera, con Estados Unidos, y por un lado blinda casi la imposibilidad de que pueda haber una guerra entre nosotros, pero desde luego las tensiones y las rivalidades existen y desde luego son favorecidas en su propio interés por los propios Estados Unidos, que de esa manera saben que pueden obtener desde luego muchas más ventajas en las negociaciones con cualquiera de los dos países en ese sentido, ¿no? Por eso incluso podemos notar que ciertos gobiernos de cierto color, cuando llegan a España, luego ya tradicionalmente van ya desde luego entrando en un cierto pragmatismo, desde luego de intentar ganarse las relaciones con la gran potencia en ese aspecto, ¿no?
¿Israel es solamente un cromo de Trump o va a jugar algún papel en Marruecos? Israel juega un papel en Marruecos. Lo primero que hace Israel es siempre, cuando se establece relaciones con estas naciones, aparte de abrir una embajada y darse golpes en el pecho de alegría por haber conseguido otro país musulmán más que le reconozca, es establecer relaciones entre su servicio de inteligencia, entre el pequeño pero poderoso Instituto de Inteligencia Mossad y el servicio correspondiente dentro de cada país. Si eso ha ocurrido, es decir, Rabat ahora está recibiendo un flujo de información de muy alta calidad que antes recibía exclusivamente vía París. Y ahí hay que tener en cuenta además de que una parte importante, sobre todo de la base de judíos sefardíes residentes en Israel, proceden precisamente de Marruecos. O sea, cuando en los años 60 organizaron la Aliyah, o sea, el retorno de las comunidades judías a un Estado ya hebreo organizado, como era el Estado de Israel, cerca de 250.000 judíos marroquíes abandonaron el reino marroquí para establecerse en Israel, ¿no? Así que del mismo modo que las relaciones ruso-israelíes se basan en la presencia de 500.000 de judíos de origen ruso que están en Israel, ojo que Marruecos también tiene una comunidad judía muy importante en Israel, de cerca de 250.000 israelíes de origen marroquí que están presentes allí y que mantienen además con un sentido de orgullo que ellos no son askenazíes, no son los judíos, podemos decir, entre comillas, pijos centroeuropeos, sino que ellos son los que proceden del Mediterráneo, los que verdaderamente son de raigambre hebrea en todos los aspectos y se sienten orgullosos, podemos decir, de su tradición, desde luego con aquella sociedad marroquí antigua, musulmana, en la cual ellos también formaban parte de su mundo de la alta burguesía urbana, incluso del mundo artesanado de los pueblos marroquíes, que casi no se diferenciaban del resto de las comunidades bereberes norteafricanas, ¿no? No creo que haya países que juegan un papel importante, pero a veces surge una especie de escollo en el camino, una piedra en el camino. Por ejemplo, estas tiras y aflojas que se traen los marroquíes con los alemanes antes de con nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay países de Europa que tienen problemas con Marruecos, no todo parece un campo de flores maravillosas. ¿Qué problemas va a tener Marruecos con países de la Unión Europea? Pues básicamente los que tenga Francia. ¿Quieres decir que los problemas con Alemania son porque los tiene Francia? Efectivamente, en ocasiones los franceses son muy civilinos moviéndose, los alemanes no. Con los alemanes entienden difícilmente los chistes porque piensan que la gente no tiene por qué engañarles, y un chiste siempre se basa en un engaño. Entonces, los franceses están utilizando mucho su política exterior para presionar sobre naciones que en estos momentos tienen la hegemonía dentro de la Unión Europea. Es decir, desde la salida de Reino Unido, que no supuso una competencia para la industria alemana, sí supuso una competencia para el capital financiero, que si antes se movía en la City, ahora comienza a moverse en Frankfurt. Es decir, esa hegemonía alemana duele mucho a Francia. Francia se opuso a la unificación alemana, intentaron hacer todo lo posible para que Helmut Kohl no la consiguiera. Francia ha sido el rival desde el siglo XIX de Alemania en Europa. Y Marruecos juega ese papel. Es decir, porque también recordemos que el rey de Marruecos, cuando se viste así de calle y se pasea, no se va a Berlín, se va a París. Ya, medio vive en París. Como todo el resto de la familia real. No estaba previsto, pero Marruecos está jugando también un papel, y ahora con la guerra de Ucrania mucho más, en el ámbito energético. Porque, claro, uno de los dos gasoductos de los argelinos, que en teoría debería de proporcionar una ventaja a nosotros competitiva, de las que ya están hablando algunos. Borrell está hablando de ello, el ministro de Asuntos Exteriores está hablando de ello. Los alemanes tienen un verdadero problema porque el 70 y pico % de su gas procede de los rusos, claro, pero el nuestro no, el nuestro procede de los argelinos. El 9% procede de Rusia. Exacto, solamente el 9%. Y sin embargo ahora tenemos un problema porque las relaciones entre el propio Marruecos y Argelia, de las que hemos estado hablando, con todos sus problemas, han terminado convirtiéndonos en una especie de pagadores de la factura, porque el segundo gasoducto
está cerrado, claro. Ni Marruecos está cobrando los peajes porque el gas llegue, incluso nos está demandando gas a nosotros porque ya no le llega la parte. Evidentemente Argelia no pagaba en efectivo, sino que pagaba con un porcentaje del gas que pasaba luego por el estrecho y llegaba a España. Nos queda el otro que ha incrementado su capacidad en un 30 y pico %, ahora sí que eso es de la cifra que la tengo por aquí, pero no suplía lo que antes era la suma de los dos. Y si ya hablamos de lo que cuesta en estos momentos, pues todo es una locura, ¿no? Entonces, también, junto a esto, a la posible, y yo creo que no tardará mucho en abrirse, porque va a haber mucha presión internacional para que Marruecos permita que pase el gas argelino por su territorio, y ese pienso, es una previsión, ¿no? Se abra el gasoducto y vuelva a fluir el gas a través de Marruecos, el gas argelino. También tiene planes muy importantes en el ámbito de la energía. O sea, Marruecos no solamente un competidor en turismo, ni un competidor con las naranjas y la agricultura, que son los dos principales ámbitos, sino que puede convertirse en un competidor, incluso en una fuente de dependencia para España, si lleva adelante sus planes de centrales nucleares, de incremento de capacidad de esos gasoductos, de los yacimientos argelinos, y entonces eso añadiría una pieza más al Tetris de los motivos por los que puede haber tensión, pero también nos obliga a la colaboración, ¿no? Porque si va a ser una fuente de energía, vamos a terminar surtiéndonos de las fuentes de energía nuclear de Francia y de Marruecos. Vamos a tener el gas de los argelinos a través de Marruecos. ¿Hasta qué punto estaba previsto que un país menos desarrollado que nosotros, al otro lado del estrecho, un país africano en este plan, se convierta en el que tiene los interruptores y las llaves de nuestra dependencia energética, tal y como hemos visto ahora, que importa la dependencia energética, ¿no? José Luis, ¿qué piensas? Y además se podría añadir fichas un poco a ese Tetris luego con el tema de los nuevos yacimientos gasísticos en las zonas marítimas entre Canarias y Marruecos, que ahí ya nos plantea otro tipo ya de problema con la ampliación de las aguas territoriales marroquíes con respecto a las españolas desde Canarias, que chocaría, y desde luego los intereses de las empresas americanas, que son las que disponen de la tecnología para la explotación de esos yacimientos y que por lo tanto nos haría ahora todavía más dependientes de un Marruecos, en los cuales ofrecerían a estas empresas desde luego su explotación y que estarían desde luego totalmente respaldando las posiciones marroquíes. Así que una situación muy difícil si no cambiamos desde luego desde España por nuestra propia política nacional energética para no depender tanto, pues bueno, un poco desde el exterior, porque desde luego el futuro se nos avecina desde luego muy oscuro y desde luego con unos colores muy afrancesados. Muy afrancesados. Estos yacimientos de Megat que os decía que son de donde parten los dos. Uno va a llegar por Almería, 540 kilómetros, llega por Almería, 540 kilómetros, hasta cruzar el del estrecho, perdón, es el de 540 kilómetros, el otro va por el Mediterráneo, por debajo hasta Almería. De Argelia nos proviene el 47,2% del gas, del Magreb, más de la mitad, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿tú qué piensas en este escenario? Hombre, yo pienso que ¿cuánto gana Marruecos enriqueciendo a Argelia y su gas? O sea, si le quiero dar dinero a mi vecino y adversario, que es el caso entre Marruecos y Argelia, o prefiero que sigan llegando o que empiezan a llegar buques norteamericanos cargados de gas, ahora que Estados Unidos desde diciembre ha aumentado un 70% su producción, superando incluso a Qatar, aunque estén utilizando el fracking. Es decir, eso hay que mirarlo. O sea, Marruecos puede ser un estado inteligente y puede decir, vamos a vehicular una de las fuentes de energía a España para tener la capacidad en un momento determinado de someterla, con perdón, ya sé que no te gusta la palabra, a un chantaje, cerrar la llave. Claro. Bien, pero... Eso sí, te lo de cerrar sí te lo digo. Bien, también ocurre que es que mucha de la fuerza naval marroquí está fabricada en España. Nosotros también tenemos la capacidad
si Marruecos se pusiera hostil militarmente, de cerrar las llaves, y sin repuestos la maquinaria moderna no funciona. ¿Me explico? Si el plan de Marruecos es inteligente, a largo plazo vehicularán ese gas. Si el plan de Marruecos sigue basándose en esa inmediatez que está demostrando la creación de una zona gris con España para la toma de las ciudades de Ceuta y Melilla y posteriormente Canarias, porque miren ustedes un mapa y geográficamente Canarias está mucho más cerca de Marruecos que de España, pues será otro. Entonces depende no ya de lo que opine el rey Mohamed, sino de lo que opine su hijo. Interesante. El hijo no solo está educado en Francia, sino que también está educado en Estados Unidos, cosa que es una novedad en la Casa la Casa Real marroquí. Pues vamos a entrar, si os parece, en el último bloque, que es querido dejar para el final, porque Marruecos nos importa por lo que proyecta hacia afuera, pero Marruecos es un país muy particular. Recuerdo el título de un libro, Nuestro extraño vecino, ¿no? Y sobre el interior de Marruecos. Y me gustaría, José Luis, porque sé que eres conocedor de ello y te lo tienes muy, muy investigado, que nos trazaras el panorama político interior, sobre todo tras las últimas elecciones del 2021, ¿no? Hombre, desde luego la situación un poco de Marruecos es bastante diversa, porque a pesar de que aparentemente siempre hay elecciones, siempre, como bien ha dicho Gustavo antes, hay un control absoluto de la familia real, un poco de las situaciones, e incluso, bueno, pues con prohibiciones expresas de que cuando un movimiento político, como puede ser claramente el que en las últimas elecciones ha estado siempre venciendo con una tendencia moderada islamista, pues para evitar que tenga unas mayorías excesivamente prudentes, pues en ciertas zonas del país no podía presentarse y ya está, ¿no? O sea que en ese aspecto, pues bueno, pues se controla, se modera desde luego el crecimiento de ciertas fuerzas políticas, se le permite que llegue al poder, pero de una manera vigilada y desde luego con una presencia y coaliciones con grupos independientes que en realidad dependen directamente de Almacén y que por lo tanto, bueno, son más bien gobiernos de coalición en los cuales los islamistas entran, pero con lo que denominaríamos ministros tecnócratas dependientes de la familia real que controlan los ministerios vertebrales, ¿no? Y que por lo tanto de ese modo se hacen ejecutivos un poco tipo Frankenstein en ese aspecto. En la oposición, pues las fuerzas más o menos típicas, como las fuerzas populares socialistas, etcétera, que bueno, pues mantienen desde luego un poco ese tipo de discurso como más laicista, más de reivindicación de tipo social, y que suelen estar a medio gas entre la presencia en Francia, la presencia en su país, más o menos para casi se les permite pues alimentar una cierta pluralidad que por lo tanto con respecto a las situaciones políticas de otros países desde luego permite y favorece, bueno, incluso el que haya gente que diga, hombre, pues Marruecos es un país bastante más democrático que desde luego lo que puede existir entre sus vecinos, ¿no? Así que curiosamente incluso favorece su imagen a nivel exterior. Problemas, pues problemas que tiene a nivel político es del mismo modo que en el sur pues tiene el Frente Polisario, es que en el norte las reivindicaciones de los rifeños, de los cabileños, pues muchas veces se ha presentado incluso en algunos ámbitos con unas reivindicaciones de negación incluso de su marroquinidad y de esencialmente resaltar desde luego su cultura rifeña, lo cual a España por un lado de repente nos descubriría una faceta que sería la formación de un Estado tapón desde luego entre Marruecos y España, pero por otra parte ahí sí que los marroquíes pues bueno han procurado por todos los medios desde luego desbaratar y de luego reprimir todo tipo desde luego de manifestaciones etcétera que pueda presentarse entre los cabileños, ¿no? Y que como sabemos pues es un pueblo muy férreo que siempre ha tenido desde luego sus rivalidades con los habitantes del llano, que son los que han sido de colonización francesa y los que tradicionalmente siempre han controlado la economía, el mundo del negocio y el mundo político marroquí, mientras que el mundo del norte, el que fue colonizado por España, pues es gente muy aguerrida, muy eso, pero que siempre han sido mantenidos un poco en la miseria, ¿no?
Como bien se dijo en el pasado, pues cuando se colonizó Marruecos, pues dijeron, bueno, los franceses se han quedado con el jamón y España se ha quedado con el hueso del jamón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso un poco describiría un poco esa particularidad, ¿no? Así que tienen sus situaciones complicadas, pero con una evolución hacia, podemos decir, unos gobiernos Frankenstein en ese aspecto, con unas autonomías limitadas en ese aspecto, ¿no? Hablar detrás de José Luis es lo peor del mundo porque vas tachando todos los apuntes que tenías hechos. es el hombre que lo sabe todo. Bien, yo con respecto al muy acertado comentario de José Luis sobre el nacionalismo rifeño, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo y que sigue vivo, recordaría que incluso fue apoyado en su momento puntualmente por la joven República Islámica de Irán. Es decir, que no es justo los vecinos solo los que se han preocupado por eso. Incluso en algún momento también fue apoyado por algunos gobiernos españoles de épocas pretéritas. Sí. Igual que algunos oficiales de Zaragoza desaparecieron del escalafón y aparecieron luego 20 años después, ascendidos, y no se sabía exactamente dónde habían estado destinados. Méritos de guerra. Bien, a mí me gustaría hablar un poco del nivel de vida que existe en Marruecos, de la redistribución de la riqueza que cada día es menor, del aumento de la brecha entre ricos y pobres que cada día es mayor, de la tímida clase media que empieza a sentarse dentro del país, que viven del sector de los servicios. En Marruecos la mayor parte del empleo está en la agricultura, y cuando digo la agricultura me refiero tanto a la legal como a la ilegal. Ya sabemos lo que exporta Marruecos al mundo, aparte de productos del campo, que bueno, no deja de ser también un producto del campo. Sí, pero no emplean la agricultura, no emplean a toda la población. La población de Marruecos, como sucede con mucha frecuencia en el norte de África y en Oriente Próximo, es una población muy joven. La mayor parte de la población está por debajo de los 30 años, con lo cual sin futuro, sin educación y sin perspectivas, la espita que tienen para evitar un violento cambio social, para evitar que haya manifestaciones en Marrakech, manifestaciones en Tetuán y manifestaciones en Rabat, es la emigración. El gobierno facilita, de cierta manera, la emigración, porque la emigración además luego le trae una ventaja, que es que le trae divisas desde fuera. Los marroquíes las remesas, que vienen a trabajar a España o a Francia o a Bélgica o incluso a Alemania, aunque ya hay más turcos, traen consigo no solo lo que han aprendido, es decir, un know-how, un conocimiento técnico, un obrero mejorado, un obrero especializado, sino que traen fundamentalmente dinero, traen euros, y traen euros que se van a Marruecos. Entonces las arcas de moneda extranjera del Estado marroquí crecen con ellos. El turismo también fue una alternativa de Marruecos, sobre todo por la amabilidad de sus gentes, en la mayor parte de los casos. Y la estabilidad. Por eso, es que ¿dónde va la gente? A Jordania, que es una semidictadura, a Marruecos y a sitios así. No te vas a ir a Siria. Bien, el turismo lo combatió el yihadismo, cometía atentados precisamente contra grupos de turistas, especialmente españoles, porque a eso me refería. Bien. Con Egipto, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar que haya turismo, por dos razones. Primero, para debilitar económicamente al Estado, y segundo, para evitar que los kafar, los infieles, manchen el territorio musulmán con su presencia impura. Y luego también en los acuerdos pesqueros. Marruecos está ya desarrollando una flota pesquera propia, que la que ha intervenido España, aunque no solo con el dinero, sino con los muchos marroquíes que han estado embarcados en pesqueros españoles, aprendiendo las artes y faenas, y está ya dando menos licencias a franceses y españoles, porque ya puede explotar directamente esos recursos. Pero veamos que todo este panorama que estamos pintando nos señala un país que se basa fundamentalmente en los recursos primarios, es decir, no es un país del primer mundo, porque no tiene un predominio de los servicios ni tiene un avanzado sistema tecnológico. Es un país no del tercero, pero sí del segundo mundo, en el momento en que vive fundamentalmente del sector primario. Exacto, es un país rural. Y como suele ser normal en los países rurales, muy tradicional. Y esto es un poco como quisiera acabar hoy, ¿no? Es decir, Marruecos es probablemente la única monarquía tradicional del mundo, ¿no? El Consejo de Ulemas hace un papel a veces de Consejo de Estado, otras veces de Tribunal Constitucional. El rey manda leyes a veces al Consejo de Ulemas en vez de al Parlamento.
A mí en ciertos aspectos recuerda una especie de tradición medieval o a veces nos hemos reído con esto, ¿no? Dice, España, si Marruecos fuera cristiano en vez de musulmán sería un país carlista, ¿no? De alguna manera el papel que juega el rey es muy importante, la reserva del Ministerio de Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Religiosos y Ministerio de Defensa, ¿no? Los 4 de la soberanía. Algunos procesos legislativos, como hemos visto, se urzan en el Parlamento y lo resuelve el Consejo de Ulemas, y ha habido una cierta islamitación, como tú decías, junto al empobrecimiento y este juego de limitaciones políticas, que también es muy típico de un sistema tradicional. Hay una cierta islamización que se ha visto en muchas cosas. Por ejemplo, el matrimonio. Un pequeño inciso, muy breve. Sigue, por favor, porque lo estás haciendo muy bien. Gracias. En Marruecos existe el Islam de los santones, el Islam de los morabitum. Eso es una cosa que odia el yihadismo. El mantenimiento de ese Islam, de los morabitum, ese Islam tradicional, es una de las inyecciones vacuna contra el yihadismo salafista. Exacto, ellos desde Palacio dicen nuestro Islam es un Islam medio, utilizan esa palabra, pero podrían decir también un Islam tradicional, porque un Islam yihadista no es un Islam tradicional, o es muy allá. Bueno, decía que hay un proceso de islamización y que hay algunos indicadores sociales que utiliza la sociología en los que se ve claramente. Por ejemplo, el grado de seguimiento en el espacio público en la calle del Ramadán. El reproche de gente joven, porque claro, hay una gente joven, como tú dices, que dice, pues yo quiero la inmigración, pero los que se quedan están siendo incluso demasiado radicales para la mirada de Palacio. Es decir, decirle a la gente, usted si no es un turista extranjero, ¿qué hace usted en Ramadán aquí tomándose un café en un café a las 5 de la tarde? Eso no se veía antes. En la forma de vestir, en cómo ha vuelto el velo. En las cifras, por ejemplo, de matrimonio de menores, de chicas menores, ha subido. Estamos hablando de que en los últimos 10 años ha subido. Recordar estos 2 ministros este ministro que se casó con otra ministra en poligamia, ¿no? Que ya parecía algo extendido en el propio gobierno y que se llevó la pedida de mano de la nueva esposa a la antigua esposa para que quedara claro de que esto de la poligamia es algo absolutamente admitido por las mujeres. Es decir, hay hacia dónde camina en términos sociológicos, cuando Europa entera se ha vuelto posmoderna, países como Marruecos, porque en otros han perdido el norte, o sea, en sitios yihadistas o islámicos radicales han perdido el norte, pero parece que Marruecos está intentando mantener su propio camino. Por plantearoslo de otra manera, ¿va a resistir Marruecos el embate de la posmodernidad? Bien, como decía Zinokie Brzezinski... Gustavo, habla primero que luego te quejas de que José Luis te dejas. Como decía Zinokie Brzezinski, la televisión y el cine han hecho más por el American Way of Life que los marines. Entonces, es muy probable que allá donde haya antenas de televisión, efectivamente llegue la modernidad y la posmodernidad de golpe sin espacio entre una y la otra. Sin solución de continuidad, que se dice. Ahora me digo yo lo inasequible sol de saliente y seguimos. Bien, entonces, el efecto llamada que tienen las televisiones sobre mucha gente joven es que cuando ven que aquí en Europa hay montañas de carne y lagos de mantequilla, y es facilísimo tener relaciones con amigos y con amigas, pues es otro de los incentivos para venir aquí. O sea, vienen con una idea tópica, como nosotros también tenemos una idea tópica con respecto a ellos, pero es que quedan muchas zonas de Marruecos en las que no hay televisiones, en las que si acaso ven a un turista sueco una vez cada 3 años y algunas veces le cortan el cuello. Sí, ha ocurrido con 2 chicas. Entonces, el Marruecos profundo no tiene va a entrar en choque directo con el Marruecos moderno, porque no tienen un espacio de diálogo, no tienen puentes sobre los que hablar, porque por un lado no se habla y por el otro se habla demasiado. Es decir, Dios, Alá, no tiene iguales, ni tiene socios, ni tiene asociados, ni pone a votación sus normas. Entonces, para muchos marroquíes que viven en el campo profundo sin ser salafistas ni seguir las rutas hanafíes del Islam ni nada por el estilo,
hay un choque de eso, precisamente porque no entienden por qué tiene que haber un parlamento. Pues sí entienden que tiene que haber un emir munin, un comendador de los creyentes, que es el rey, pero no entienden todo el resto de la organización que hay en torno al rey. Ni entienden tampoco por qué su hijo tiene que hacer el servicio militar. Y ese hijo que haga el servicio militar y salga de esa aldea en el Rif y acabe haciendo la mili en Marrakech, cuando acabe la mili no va a querer irse de Marrakech, voy a volver a esa aldea perdida en las montañas del Atlas. Es un proceso de modernización a través de pautas como por ejemplo el servicio militar obligatorio que bueno, abre horizontes a la gente que no sabía que Sí, estaba yo cuando hice el servicio militar en la Legión conocí a varios pastores y gente de campo que estaban encantados de estar allí. O sea, que no habían supuesto que el mundo era así. Una novedad. Estoy hablando de España y estoy hablando de finales de los 70. Como ir a Disneylandia, vamos, unos meses. José Luis, para terminar este nuestro primer episodio de nuestro... Estamos a punto de terminar el parto de Diplomacias. Adelante, por favor. Pues nada, completar con ese punto de confluencia. Por un lado, es el nacimiento de esa sociedad posmoderna en Marruecos, representada mucho por las generaciones universitarias y principalmente en muchos aspectos con rostro de mujer. Por otra parte, ese islamismo tradicional que se basa y tiene su piedra clave en un monarca que se considera heredero directo, es uno de los descendientes de Mahoma, y de ahí precisamente un poco ese liderazgo religioso. Y tercero, también la vuelta de muchos marroquíes, antiguos inmigrantes en Europa, que vuelven a su país, pero totalmente convertidos muchas veces al salafismo a través de argelinos, inmigrantes residentes, huidos del FIS, que llegaron allí y que han tendido a realizar su labor, podemos decir, de misionaje islamista en torno a las comunidades marroquíes por proximidad, para poderlos, desde luego, hacer cada vez mayor radicalismo, y de ahí, podemos decir, esos apoyos a Marruecos por parte de Europa para evitar el contagio del islamismo violento en las comunidades magrebíes marroquíes a través de la presencia de los ya convencidos argelinos, ¿no? Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado y esperamos que esto sea muy intermitente, ¿no? Y muy continuo en otros aspectos, porque tu valor es indudable. José Luis, compañero, codirector del episodio como yo, y quiero agradecer la impagable labor de Juan Ramón Tortella, que está en la mesa de sonido y que ha hecho esas caretas que hemos visto y esta que vamos a ver ahora para despedir este primer episodio de Diplomacias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.